Bueno, varios temas se han abierto. Arranquemos por... ¿Te puedo hacer una aclaración lo que de usted lo que quiera. se habló antes? Sí. Porque lo omitió el ministro Randazzo y cayó en ese error poco informado de Narváez. Hoy la Cámara Electoral sacó un fallo para evitar toda esa suspicacia que se armó famosa con los telegramas, que en el escrutinio definitivo sí, no tienen valor. No existe, no tiene ningún valor. Son las actas de las urnas. Y bueno, si el resultado electoral demuestra que el escrutinio definitivo es casi coincidente con el escrutinio provisorio, toda esa especulación, todo lo que se habló en esta semana, se habló hablando comúnmente al Pepe, ¿no? Sí, 0,4 dijo el ministro Randazzo, dijo él que dijo, la yo diferencia no tengo cifras, pero digo lo que dijo la Cámara Electoral, como dijeron, acá no tiene... Son las actas que firman los fiscales, que firman todo, ese es el documento que se toma en cuenta en el provisorio, más las urnas que se abren porque si hay sospecha sobre su contenido. Creo que en La Rioja Alfonsín recuperó 300 votos, digamos, acá es quien sale tercero, está la discusión, si uno baja, otro sube, es el único factor por la poca diferencia que hay, ¿no? Piometo, ¿usted cree que Moyano va a cumplir con su mandato hasta el final? Y si hay alguien que quiere, digamos, derrocarlo, que quiere reemplazarlo, ¿quiénes son? ¿A quién identificaría y por qué? No, yo no creo que no hay nadie que quiera derrocarlo. Un cambio en el movimiento obrero se habla en una situación de transformación del país abrupta donde cambien las condiciones internas. Yo creo que más que nada ha sido una operación política. Acá, como dijo el ministro, acá hay sectores que quedaron muy descolocados con el resultado electoral de las internas. Más por las redes sociales circulaba que iba a titular un famoso matutino que es opositor claramente, él y todo el grupo económico que representa, al gobierno nacional, porque evidentemente habían gastado toda la pólvora en una irrealidad que la realidad de los votos le había dado la espalda, ¿no? Y yo creo que ahí, mientras se van acomodando, Moyano no es un deporte nacional para esos sectores, ¿no? Hace 15 años que lo vienen dedicándole tapas. Y bueno, pero acá... instalaron el tema, pero... Julio, pero acá hubo declaraciones de Oscar Lescano también. Sí, pero los que hicieron declaraciones son los que perdieron por paliza lo que ellos apoyaban. Políticamente perdió por paliza las elecciones. Entonces, evidentemente, no hubo ningún cambio en las condiciones. Nosotros ganamos las elecciones. Nosotros apoyamos este modelo nacional y popular. Nosotros hemos apoyado al gobierno. Lo dijo Moyano el 29 de abril, en la 9 de julio, con 500.000 trabajadores movilizados. Algo que no pasaba desde el 2009, que hicimos una movilización un poco más pequeña, y después desde la época de las movilizaciones de Baldini. Entonces, digamos, el consenso de Moyano está fuera de juego, fuera de toda discusión, y los que salieron a hablar, un poco cuando uno plantea un cambio, dirá, bueno, vendrán algunos nuevos a cambiar, ¿no? Y esto parece el regreso de los muertos vivos, porque solamente ver los que hablan parece el tren fantasma, ¿no? Y yo creo sinceramente que hay otro elemento que tiene que ver con las preguntas que vos me vas a hacer, que también hay un interés en horadar o tratar de conmover a Moyano, porque era seguro que después de las elecciones venía la discusión del salario mínimo vital y móvil. Y entonces hacer aparecer a una CGT con su conducción cuestionada, alguno pensará que debilita. Eso debilita la... Que debilita. Y todo lo contrario, porque como nunca el movimiento obrero va a ir con una posición unificada. Porque por primera vez, creo que esta es la 9ª convocatoria del Consejo del Salario, que no se convocaba desde el año, desde la década del 80. Va a ser la primera vez que los trabajadores, es decir, los 10 que representan la CGT y los 3 representantes de la CTA van a ir con una postura uniforme. Van la misma postura con Yasky de la con una postura uniforme. Entonces, eso es una cuestión de fortaleza. Esos son los hechos reales. Lo demás, en este país, estamos acostumbrados a las operaciones políticas. Moyano tiene mandato hasta el año que viene, está fortalecido. Son
digamos, balas de fogueo. ¿Y los 2.400 usted cree que es una posición 2.600. Perdón, 2.600. Sí. No, ¿sabe por qué me equivoqué? Porque digo, es una posición para negociar en un 2.400. No, nosotros hemos dicho, claro, 83,50 por día es razonable. Y no hablamos, nosotros no queremos hablar de porcentaje. Claro. Pues yo lo he dicho siempre cuando se discute en paritaria. Dice, ¿qué porcentaje el techo? ¿Qué porcentaje va a pedir? Y no hay un porcentaje igual. No es lo mismo el 20% de 1.000 pesos que el 20% de 5.000. Entonces, en el caso del salario mínimo, que se recuperó sostenidamente desde el 2003 hasta la fecha, después de haber estado congelado más de 12 años, 13 años, ese salario mínimo creemos que, donde actuamos con responsabilidad, esa que pedía el ministro Randazzo, pero creemos que hoy, a 10 años de todo eso, con todo lo que se ha recuperado de la economía argentina, con lo que han ganado los empresarios, es bueno plantear una cifra razonable, un esfuerzo razonable que implique una mejora, y no son la mayoría los que cobran el salario mínimo. Fíjate vos que la UIA, más allá, por un lado ha rechazado, pero por otro lado han salido empresarios, dirigentes de la UIA, a decir que en sus sectores todo el mundo cobra 2.600. Claro, que ya se cobra eso. Entonces, ya se cobra eso, ¿qué problema hay de fijarlo como salario mínimo? Le quiero preguntar, es totalmente razonable, como le quiero preguntar sobre otra ley más profunda todavía, que también genera mucha discusión con los empresarios, que es el tema de las ganancias, de repartir ganancias. Pero tengo que hacer un breve corte y después le quiero preguntar sobre eso. ¿Va a haber la posibilidad en el Parlamento que viene de que se distribuyan ganancias entre los trabajadores? Ya venimos, le doy mi palabra. De la feria de la rural, y ahora dijo que era mentira. Evidentemente todos sabemos que están ganando, los trabajadores saben, y además se ha demostrado históricamente que cuando una empresa está en riesgo, el trabajador sacrifica su situación por la fuente de trabajo. Esto tenemos, desgraciadamente, una larga historia en la Argentina donde el trabajador ponía más que el propio empresario para salvar a la empresa. Entonces, yo creo que esto hace falta, y hay un llamado del gobierno también a una responsabilidad, digamos, empresaria, y tiene que haber un compromiso más activo de la comunidad, es una comunidad organizada que evite los excesos, ¿no? Porque esto en Europa pasó en un momento donde un producto no se compraba y todo, y creo que tenemos que llegar a ese nivel para evitar que esta voracidad, bueno, ya, si le pago más, aumento los precios y me quedo más. Recordemos que acá cuando se pretendió bajar el IVA, que es otra asignatura pendiente, una reforma tributaria, que fue en la época que hizo una declaración el ministro de Economía, Lavagna, enseguida subieron los precios, vamos a bajar 5 puntos. Antes que terminara de hablar habían subido 5 y no había ningún cambio. Por si acaso ya después bajo y aumento mi rentabilidad. Entonces, esa costumbre creo que la tenemos que hablar con seriedad, y la responsabilidad social de los empresarios es también, creo, una asignatura pendiente. Porque el método Moreno no funcionó. Nosotros estamos tranquilos, sí, funcionó bastante. Y si no, hay algunos que dicen que hacía falta 10 Morenos para pagar esto. Ahora, Piumato, pero de parte del gobierno, digo, usted vino aquí la última vez, o en el anterior, creo, el programa con Facundo Moyano, sí, que salió a decir que la inflación, que el INDEC está dibujando el número de la inflación, y el padre, Hugo Moyano, siempre habría planteado que la CGT se manejaba con el tema del supermercado y del changuito. Eso lo mantienen, digamos, a la hora de la discusión. No le dan, digamos, prioridad a los números del INDEC, siguen desconfiando de eso. No, siempre uno sabe, porque uno maneja no solamente los precios del INDEC, sino la capacidad que puede tener cada empresa. Es una serie de componentes que hacen al planteo salarial. Ahora, lo que es objetivo, tanto para las cifras oficiales como para las mediciones en algunas provincias, pues hasta incluso estas cuestionadas mediciones privadas, ha habido una desaceleración de los niveles de precio en la Argentina, bueno, y esto creo que también tenemos que mantenerlo, porque esto también fue fogoneado por algunos medios para generar un clima de inestabilidad e inseguridad por experiencia del pasado. Pero yo te digo una cuestión, ayer estuvimos reunidos con la secretaria general de la Central Sindical Internacional, sí, la CSI, Sharon Barrow, que es representante de los trabajadores de Australia. Y ella nos decía que ella no venía
acá a la Argentina a tratar de apoyarnos en la agenda de reclamo que tienen los trabajadores, sino todo lo contrario, venía a pedir ayuda al movimiento obrero en la Argentina y a la región, porque estaba haciendo una gira por toda la región, porque decía que en Argentina y en la región es el lugar, los únicos lugares hoy del mundo, casi exclusivos del mundo, que veía a los trabajadores con esperanza. Y esto tiene que ver, creo, con lo que está pasando hoy en general en Sudamérica, la madurez que tiene Sudamérica. Yo ahí discrepo con Pepe, lo que decía de que era una errática política internacional, porque fíjate vos que es un hecho histórico en Sudamérica. Se están planteando instituciones como el Banco del Sur, se están planteando reuniones de ministros de Economía en el marco de la UNASUR, ya no del Mercosur, para plantear políticas anticíclicas. Y países que ideológicamente tienen diferencias profundas, como puede ser Argentina, Brasil y Venezuela con Colombia. Y Colombia es uno de los países que más incentiva esos acuerdos. Entonces, en esta crisis que vive el mundo, esto yo recuerdo a Perón cuando hablaba del tiempo de los continentalismos, ¿no? Y el continente es América del Sur, es una isla autocentrada, ¿no? Un interland, como dicen los geopolíticos. Y bueno, uno ve que hay un esfuerzo, que hay un desarrollo especial que hoy está mirado por el mundo lo que está pasando. Yo creo que es un ejemplo a tomar en cuenta cuando vemos que en los países centrales, digamos, el ajuste, la situación que están viviendo los trabajadores es dramática y donde la presión aflojó un poco, como Francia, algunos dicen que por elección, pero Francia, después de tener una situación dramática, a pesar de tener un gobierno de derecha, la conducción económica de Francia hizo una política pragmática y heterodoxa que evitó que ese ajuste siguiera avanzando y eso tuvo efectos positivos para la economía de Francia, ¿no? Me queda muy poquito, un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle esto. Cuando se armaron las listas en Capital y en Santa Fe, donde usted y Juan Carlos Smith quedaron afuera, ¿se abrió algún tipo de brecha, de molestia de parte de ustedes, de la CGT? Y si se abrió, si se cerró esa brecha ahora, ¿cómo se procesó el hecho de que dos dirigentes sindicales hayan sido...? Nosotros no, fueron más. Bueno, por lo menos los dos más conocidos. No, nosotros creímos que no fuimos valorados en su justo término y su representación. Es un tema que pasó. Yo siempre digo que si se aprueban en el Congreso las leyes que quieren los trabajadores, se va a demostrar que nuestra presencia no era necesaria. No era necesaria. Así que a nosotros nos importan los fines, no perseguimos cargos. Pero después la realidad de los distritos demuestra, lo decía Randazzo en Capital, digamos, el tema del Frente para la Victoria Capital merece un capítulo aparte. Yo tengo mi concepción y el hecho que Capital haya sido la segunda peor elección del país del Frente para la Victoria me da la razón y bueno, en eso coincido con el ministro del Interior, ¿no? Y en Santa Hay Fe mucho que corregir. En Santa Fe tampoco le fue bien. Y en Santa Fe ganó, pero tampoco fue tan contundente y bueno, y fíjate vos, yo creo que por algo pasó que un recién llegado como Del Cel se llevara porque uno habla del socialismo de Wiener, pero 62% votó en contra. Es decir, lo que cambió la última semana es que el rechazo al gobierno socialista de Santa Fe se volcó a un recién llegado como Del Cel y esto debe preocupar a los dirigentes del Frente por la Victoria que algo no han hecho bien para no haber captado ese malestar, ¿no? Primoto, muchísimas gracias por venir, como siempre. Dale.